Mi nombre es Karen Guadalupe Ulloa Ríos, soy estudiante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cursando el 9º semestre en la licenciatura de Derecho. Mi materia es análisis de los tratados internacionales y a continuación voy a explicar un poco sobre ellos. Los tratados internacionales son acuerdos celebrados entre dos o más países en los que de manera conjunta determinan reglas o principios generales a los que ambos se comprometen a fin de obtener un beneficio en común, ya sea económico, comercial o de paz. Las características de los tratados internacionales son los siguientes. En primer lugar tenemos los sujetos que intervienen, estos son los estados soberanos. En segundo lugar los bilaterales, que estos establecen los derechos y obligaciones recíprocos. En tercer lugar interviene la voluntad de las partes, la cual se manifiesta a través de los jefes de gobiernos de dichos estados. Y por último tenemos la finalidad, que es el bien común entre los estados firmantes. El proceso de celebración de un tratado internacional generalmente incluye la negociación, la adopción y la autenticación del texto, la firma y la manifestación del consentimiento en obligarse. Tras estos pasos entrará en vigor ya sea lo que se acuerde en él o cuando el número de estados necesarios haya manifestado su consentimiento. Después de la aprobación del Senado y la ratificación, en México el tratado debería de publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que éste surta efectos legales. Los tratados internacionales en México son firmados por el presidente de la República, quien delega esta facultad para la firma del instrumento a su representante y quien usualmente lo hace es el secretario de Relaciones Exteriores. No obstante, también puede firmar el titular de la dependencia sustantiva competente o ambos. Requisitos de validez. La capacidad de las partes es uno de los requisitos de validez, pues los tratados deben de ser celebrados entre sujetos del derecho internacional con la capacidad legal para hacerlo. 2. El consentimiento genuino y sin vicios. El consentimiento de los estados u otras partes deberá de ser libre, genuino y manifestado de acuerdo con los procedimientos internos e internacionales. 3. La legalidad del objeto. El objeto y el fin del tratado deben de ser lícitos y no pueden contravenir una norma imperativa del derecho internacional general. 4. Está regido por el derecho internacional. El acuerdo debe estar destinado a regirse por el derecho internacional público para ser considerado un tratado. Un acuerdo entre estados regido por el derecho nacional no es un tratado internacional. Y por último, 5. Requisitos de forma es el registro y la publicación. Si bien el registro y la publicación es un tratado ante la Secretaría de las Naciones Unidas, son requisitos importantes para su invocación ante las instancias de la ONU. Su ausencia no afecta la validez del tratado entre las partes. Existen 6 formas de terminación de los tratados. La primera es la voluntad de las partes, artículos 54, 55 y 56. La terminación de un tratado o el retiro de una parte puede ocurrir conforme a las disposiciones establecidas en el propio tratado o en cualquier momento, por consentimiento unánime de todas las partes después de consultar a los demás estados contratantes. 2. La celebración de un tratado posterior, artículo 59. Un tratado puede terminar si las partes celebran un tratado posterior sobre la misma materia. 3. La violación grave de un tratado, artículo 60. La violación grave de un tratado puede ser causa de su terminación. Esto incluye el rechazo del tratado por una de las partes o la violación de la disposición esencial para la consecución de su objetivo o fin. 4. Imposibilidad subsiguiente del cumplimiento. Un tratado puede terminar debido a la imposibilidad subsiguiente del cumplimiento, que ocurre cuando un objeto indispensable para la ejecución del tratado desaparece o se destruye definitivamente. 5. Cambio fundamental de circunstancias, artículo 62. La terminación puede ser justificada por el cambio fundamental de circunstancias existentes en el momento de la celebración del tratado, siempre que dichas circunstancias constituyan a una base esencial del consentimiento de las partes y el cambio tenga como efecto modificar radicalmente las obligaciones que aún deben cumplirse. 6. La aparición de una nueva norma, que es el artículo 64. En la aparición de una nueva norma, es decir, una norma imperativa del derecho internacional general, puede causar la terminación del tratado que sea incompatible con ella. La importancia de conocer sobre los tratados internacionales, pues algunas de estas razones son políticas, jurídicas, económicas o sociales.
Jerarquía legal. Según la Constitución mexicana, el artículo 133 y la jurisprudencia de la Suprema Corte, los tratados internacionales tienen un rango superior a las leyes federales y están justo debajo de la Constitución. Por eso, conocerlos es fundamental para aplicar correctamente el derecho. 2. La protección de los derechos humanos. México ha firmado numerosos tratados de derechos humanos, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos tratados amplían las garantías de las personas y pueden ser invocados en tribunales nacionales. 3. Las relaciones internacionales. Los tratados determinan cómo se relaciona México con otros países en temas como comercio, medio ambiente, migración, seguridad o salud. Conocerlos ayuda a comprender la posición de México en el mundo. El impacto económico, el desarrollo sostenible y del medio ambiente, acuerdos sobre el cambio climático, biodiversidad y desarrollo sustentable, pues conocerlos permite vigilar el cumplimiento de compromisos ambientales y exigir políticas públicas responsables. Y por último está la educación cívica y participación ciudadana. Esto fortalece la cultura democrática y la rendición de cuentas, ya que los ciudadanos pueden exigir que el gobierno respete y cumpla con los estándares internacionales. Esto sería todo por mi parte, agradezco la atención y espero que hayan aprendido tanto como yo.